Pero bueno, les digo, ya es solamente álgebra, ¿no? Calculamos nuestra primer corriente. Aquí en el documento viene como, pues ya resuelto. I1 igual a 9 amperes, que fue la corriente que acabábamos de calcular. Nuestra segunda corriente fue de 2.5, que fue pues ya donde se nos cerró la sesión. Y faltaría por determinar esta de 2 amperes. Pero les digo, hay, no hay pues mucha complejidad, ¿no? Es álgebra al final de cuentas. A, a nosotros lo que nos interesa pues es el establecimiento de esas ecuaciones. Entonces, como les mencioné, la primera ecuación sería la de la propia fuente de corriente, que está entre dos mallas. Luego hacemos la supermalla y finalmente esta última ecuación, que es la de la malla 2, ¿sí? Ya la resolución, pues igual no hay problema. O bueno, más bien no debería de haber problema. Ok, vamos a pasar a otro ejercicio, si no hay dudas de este. Vamos a pasar a este otro ejercicio. También es es un circuito que pues en el momento de que lo veamos, pues podríamos resolverlo con mallas, ¿sí? Pero si ya estamos analizando un poquito más, pues podemos ver aquí esta fuente de corriente que está siendo compartido o compartida por dos mallas. Por lo tanto, siempre que suceda esto, pues tenemos que calcular nuestras corrientes a partir del método de la supermalla. Como pueden ver, en este circuito, pues tenemos adicionalmente estas fuentes dependientes, ¿sí? Vamos a tener ahí una fuente dependiente de voltaje, que sería, pues esta otra que tenemos aquí, de 6 veces IA. Pero la corriente, o sea, la magnitud va a depender de la corriente que esté circulando acá en esta otra parte, ¿sí? Y en base a esta magnitud de la corriente, pues será entonces el voltaje que tendrá esta fuente dependiente, ¿sí? Bueno, entonces al analizarlo, les digo, pues nada más nos fijamos que esta fuente de corriente está entre dos mallas y por lo tanto, pues tendríamos que aplicar el método de mallas, de la supermalla, ¿sí? Bueno, vamos a plantear nuestras direcciones de las corrientes. Por ejemplo, aquí podemos plantear I1, acá podemos plantear I2, en esta otra podemos plantear I4 y acá en esta otra podemos plantear I3, ¿sí? I1, I2, I3 e I4. Como les decía hace un momento, cuando tengamos esa fuente de corriente, pues entonces vamos a poder realizar la diferencia. Vamos a establecer que la diferencia de corrientes pues es igual a estos 4 amperes. ¿Cómo vamos a definirlo? ¿Cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo? Nos lo va a determinar el signo de la fuente de corriente, o la dirección, más bien en este caso. La dirección, como pueden ver, es de izquierda a derecha. Por lo tanto, está en la misma dirección que nuestra corriente I4 y la corriente I2 estaría en sentido opuesto. Por lo tanto,
El que tendría que ser nuestro minuendo es I4 y el sustraendo tendrá que ser I2. Y esta diferencia tiene que ser forzosamente estos 4 amperes. Igual lo dejamos así. Que I4 menos I2 igual a 4. ¿Sale? Bueno, ahora, bueno, igual aquí lo definimos otra vez. Para la fuente de corriente, tenemos que I4 menos I2 va a ser igual a 4 amperes. Ahora, para establecer la supermalla, habíamos comentado que teníamos que eliminar la rama donde tenemos nuestra fuente de corriente. Y la supermalla estaría definido por los elementos, en este caso, que componen a la malla de I2 y los elementos que componen a la malla de I4. ¿Sale? Entonces, vamos a definir aquí para la supermalla. Vamos a establecer, igual que siempre, nuestra polaridad positiva por donde entra la corriente al elemento de circuito, negativo por donde sale. Aquí para este otro elemento tendremos positivo en la parte derecha, negativo en la parte izquierda. Para la de 4 ohms nos quedaría de esta manera. Aquí en la fuente pues ya están definidos, no tenemos que hacer nada. Y finalmente para estos elementos pues ya nos quedan de esta manera. Tomamos los signos por donde sale, la polaridad por donde sale la corriente en todos los elementos. Y ya una vez que definimos las polaridades que vamos a utilizar, podemos ya generar nuestra ecuación. ¿Sale? Vamos a empezar por nuestra, bueno, igual antes de pasar a esta ecuación, vemos que la dirección de IA que nos están planteando aquí es igual a nuestra dirección de I2, ¿sí? De acuerdo a la flechita que definimos para I2, vamos a tener exactamente la misma dirección y la misma magnitud. Por lo tanto, podemos definir entonces que nuestra corriente IA es igual a la corriente I2, ¿sí? Porque I2 viene en la misma dirección que IA. Con esto, pues, por ejemplo, ya cuando establezcamos este voltaje, pues ya lo podemos definir en términos de I2, que sería pues lo mismo que IA, ¿sí? Bueno, entonces vamos a crear nuestra ecuación para la supermalla, empezando por nuestra resistencia de 5 ohms. Como ven, nada más está fluyendo por ella la corriente I2. Entonces vamos a tener menos 5 I2. Luego seguiría nuestra resistencia de 3 ohms. Tenemos menos 3. Ahora mi primer corriente o la corriente que estamos analizando sería I2.
y la corriente que se le opone sería I3. Ya vamos en esta resistencia. La que sigue sería la de 4, menos 4. La resistencia de 4 ohms ya correspondería a la malla de I4. Lo vamos a considerar como I4 menos I3. Luego correspondería a un signo positivo de 6 veces la corriente IA. Entonces tenemos 6 veces la corriente IA, pero como vimos del análisis de las direcciones, nuestra corriente IA es directamente la corriente I2. Por lo tanto, pues podemos aquí definir 6 I2 directamente por esta fuente de voltaje que depende de la corriente I2. Finalmente cerramos nuestra supermalla con el último elemento que sería el de 2 ohms y por este elemento está circulando la corriente I2, que es para la que estamos analizando, menos I1. Todo esto pues debe de ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a tener entonces esa ecuación. ¿Dudas de estas dos primeras ecuaciones? No, profe. No, profe, todo bien. Bueno, vamos a continuar entonces con las otras ecuaciones de malla. En este caso, como vemos, tenemos cuatro mallas, por lo tanto, necesitaríamos 4 incógnitas. Bueno, tenemos 4 incógnitas, por lo tanto, necesitamos 4 ecuaciones, ya llevamos 2, las obtenidas a partir de la supermalla. Nos faltaría entonces la de la malla I1 y la de la malla de I3. Entonces vamos a poner primero para la malla de I1 hay que establecer la polaridad, en este caso solamente para nuestra resistencia de 2 ohms. No tenemos ninguna otra resistencia. Y, a ver, igual aquí voy a borrar este que ya no nos sirve. Y ya una vez que tenemos definida la polaridad, vamos a tomar el signo por donde sale la corriente para establecer nuestra ecuación. Vamos a tener entonces más 60 volts menos dos veces la diferencia de corriente. Ahora, como estamos analizando I1, ese será nuestro minuendo y el sustraendo será I2. Y finalmente menos, por este signo menos, 6 veces IA, pero dijimos que IA era igual a I2. ¿Sí? Así de que igual lo dejamos ya sustituido. Esta sería entonces mi ecuación para la malla I1. ¿Sale? ¿Dudas de esta ecuación? No, profe. Muy bien. ¿Cómo nos quedaría la ecuación para I3? ¿Algún voluntario que nos diga cómo está la malla de I3? ¿Cómo nos quedaría la última ecuación? A ver, yo, profe, a ver, muy mal. Es medio capciosa la pregunta.
¿A qué sería igual? I3. ¿Y 3 no sería igual a 5 amperes? Es igual a 5 amperes, ¿sí? Es directamente el valor de esta fuente de corriente. Es como cuando teníamos aquí una fuente de voltaje, pues podemos definir que el voltaje, pues es directamente el de la fuente, ¿no? A ver, por ejemplo, si tenemos esto, nuestro circuito divisor de corriente, si tenemos aquí 10 volts, pues van a ser los mismos 10 volts que tiene estos elementos, ¿no? Porque están en paralelo. Y lo mismo ocurre con elementos en serie. Si nosotros sabemos que aquí hay 5 amperes y estoy definiendo aquí mi dirección de I3, pues entonces sería directamente, independientemente de lo que tenga acá de este otro lado, podemos tener acá más resistencias o lo que gusten, ¿sí? Si estoy diciendo que I3 es la corriente de esta rama y en esta rama tengo la fuente de corriente, pues entonces I3 sería directamente 5 amperes. Entonces para la malla de I3 tenemos que I3 es igual a 5 amperes. ¿Sí? Bueno, ok, entonces las ecuaciones que nos quedan hasta cierto punto pues son muy reducidas para este ejercicio. De hecho, pues esto lo pudimos notar desde el ejercicio anterior, ¿no? Que ya nos quedaba una ecuación muy sencillita que solamente tenía dos incógnitas o dos variables de las que estábamos buscando. Para este caso en particular que tenemos aquí esta fuente de corriente, pues nos simplifica aún más nuestra corriente I3. ¿Sí? Entonces, igual aquí ya no sería tan necesario implementar, por ejemplo, Kramer o algún otro método. ¿Sí? Pero bueno, esto pues les digo, ya sería la parte de la resolución de las ecuaciones. Aquí igual se pueden utilizar simplificación o eliminación para que no hagan todo el procedimiento. O si hacen todo el procedimiento por Kramer, muchos de los determinantes pues serían cero, ¿sí? Porque esta ecuación, si la planteamos, me quedaría como 0 y 1, más 0 y 2, más y 3, más 0 y 4, igual a 5. ¿Sí? Igual la primera ecuación tendríamos 0 y 1, más, no, este sería menos y 2, más 0 y 3, más y 4, igual a 4. ¿Sí? Bueno, entonces, se les queda de tarea terminar este ejercicio. Se les queda de tarea resolverlo, ¿sí? Resolver el sistema de ecuaciones. Les digo, en este caso, pues ya es pura talacha, ¿no? Resolver el sistema de ecuaciones ya como ustedes gustan. Lo importante es cómo generar ese sistema de ecuaciones. Entonces, ¿alguna duda de cómo se generaron las 4 ecuaciones de las mallas? No, ninguna, profe. No, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, pues nada más reforzar ese hecho de que si tenemos una fuente de corriente entre dos mallas, pues tenemos que aplicar el concepto de la supermalla.
¿Sale? Entonces, les subo el documento, igual ahorita en unos 10, 15 minutitos. Y pues ya para que lo tengan y lo terminen ustedes, ¿sí? Se los voy a dejar hasta aquí, nada más en la generación de las ecuaciones, ¿sale? Que les digo, al final de cuentas